se puede meter igual, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que saber es qué es eso de la inteligencia artificial, ¿no? Y para eso creo que tuviste una conversación con... Maravillosa. ¿Tu tío Luis? Sí, yo tenía, porque ya murió, que se llama Luis Ruiz de Gopegui, que era una eminencia, o sea, para que nos hagamos la idea, este tío mío que estaba casado con una hermana de mi padre, que ya también murió, era el jefe de la NASA en España. Pero además el jefe de la NASA en España no en cualquier momento, era cuando el hombre llegó a la Luna. Año 68. Sí, 69 creo. 69. O 69 creo. Bueno, entonces, en ese año, solamente para situarnos, cuando estaban en ese primer viaje del hombre, primer y único por ahora, a la Luna, hubo un momento donde todas las antenas de la Tierra tenían sombra y solo se conectaba el Apolo 11 desde España. Caramba. Desde Robledo de Chavela, que era la estación de la NASA que había en España y que dirigía este tío mío, ¿no? Entonces, este tío mío, que pues era el jefe de la NASA, había estudiado en Stanford, y en Stanford, cuando él era estudiante, nace la inteligencia artificial en una conferencia de otra universidad en el noroeste de Estados Unidos, y entonces él le dice a un profesor, él leía los artículos de las cosas que estaban pasando y tal, y le dice a un profesor que se va a ir a la conferencia de los tres, que bautizaron luego lo que estaban haciendo como inteligencia artificial, y se fue. Y entonces el profesor X suyo le dijo, esto no va a ningún lado. Y mi tío fue a la conferencia, ¿no? Y asistió a estos tres, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, eran tres científicos, sí, sí, que empezaron a hablar de que lo que estaban haciendo lo llaman inteligencia artificial. Esos fueron los que bautizaron con el sí, tema, que muchos no están de acuerdo o no estamos de acuerdo de que sea inteligencia. De que le llamasen inteligencia, pero... Sí, bueno, pues eso. Y entonces, porque al final un algoritmo es como una receta de cocina. O sea, tú quieres llegar a la tortilla de patata y para eso le das unas instrucciones y te llega a la tortilla. Lo has explicado muy bien, Isabel. Bueno, tuve que aprenderlo yo, porque yo decía que eso es todo un algoritmo. ¿Veis cómo este viaje para inexpertos va muy bien? Entonces, todos sabemos hacer algoritmos en la vida, ¿no? Pues luego hay simplemente que ponerlo en lenguaje de unos y ceros y ya estamos, ya tenemos algoritmos. Sí. Entonces luego, encima los algoritmos tienen un autoaprendizaje. Sí. Pero bueno, el hecho es que yo me voy a mi tío Luis maravilloso, me recibe con un... Isabel, ya tengo 90 años. Y yo, eso es estupendo. Eso en el año 2018, por ahí. Entonces él había escrito mucho de esto, ¿no? Pero nadie le hace ni caso. Entonces la inteligencia artificial estaba, aparte que como desde entonces, porque él va ahí en el año 56, ¿de acuerdo? Porque es al revés del año en que yo nací. Yo en el 65, el 56. Que es cuando se hace esta conferencia de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues nada, él ha escrito mucho de esto, pero la inteligencia artificial ha habido periodos de picos, se desarrolla mucho y luego se queda ahí parada. Los inviernos de la inteligencia artificial. Exacto, los inviernos. Bueno, entonces él me dice, cuando le cuento que estoy escribiendo un libro, que estoy hablando de algoritmos, que estoy aprendiendo y que estaba fascinada con el mundo porque a mí es fácil fascinarme, entonces me dice, te voy a hacer un regalo, y me regala la última conferencia que él dio contando qué es la inteligencia artificial. Este tío mío le conocen en los medios de comunicación, porque cada vez que se habla del hombre en la luna y tal, como dependimos de España y el mensaje de Eagle has landed, que es ha llegado a tierra, esto lo dio España, desde Cabo Cañaveral, sí, a Houston, y entonces el que lo recibió primero fue este tío mío, ¿no? Y esta conferencia está, creo, en el producto digital que es tu libro, ¿no? Como la incorporó. Un anexo, y está ahora es muy bonita. Ahora ya está en todas partes, ¿no? Porque lo que pasa con las personas muy inteligentes y brillantes, que son humildes, es que explican todo muy bien y te hacen asequible cosas dificilísimas. Eso es lo que hacía Einstein, también, ¿no? Bueno, a mí me cuesta mucho. Lo complicado lo haces claro. Yo creo que sí. Me cuesta, te lo
lo agradezco, pero bueno, ojalá tuviera esas mentes brillantes, ¿no? Pero bueno, el caso es que... Cabalgas a lomos de gigantes. Eso sí, aprendes tanto, hay gente tan apasionante que es una gozada. No, pero es que yo te envidio, porque has hecho, aparte de tu carrera profesional anterior, has ido por todas partes. Me meto ¿no? en todos los jardines, y yo como la hermana Claire, o todo o nada, si me meto, me lleno, me meto, pero hasta el fondo. Hasta aprender y disfrutar y luego poder juzgar. Porque... Bueno, dijiste que para estar vivo, ¿no? Hay que seguir aprendiendo, ¿no? Claro, aquella frase de Gandhi que dijiste que me encanta. Pasada, ¿no? Por eso. Y entonces, bueno, este tío mío muy generoso me regaló esa conferencia que la incluyo íntegra porque es tan bonita contar en primera mano. Yo era un estudiante, lo va contando él, fui a Stanford becado y no sé cuántos, y luego ya te cuenta toda la evolución, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿Y él qué pensaría de si realmente esa inteligencia artificial, no sé si pudisteis hablar de esto, llega a ser general, ¿no?, esta que imita o que simula más a la inteligencia humana, y no digamos ya la de los de Silicon Valley y de la Universidad de la Singularidad, que hablan de la superinteligencia, ¿no?, como que ya no supere a los humanos. Él este tema, él ha escrito... ¿creía que era factible o era ciencia ficción para él? A ver, ciencia ficción no es nada, porque pero no creo recordar sobre el hecho exacto de la singularidad, que si hablaba o no, pero no, yo me temo que diría que sí, ¿no? Lo definimos un poco para los que nos escuchan, lo de la singularidad. Sí, ¿no? que suplante, o sea, que llegue a superar, bueno, a superar la inteligencia humana ya la tenemos, ¿no? Pero que sea el momento en el que el hombre, ¿no?, y la inteligencia se fusionan. Porque dicen algunos... Porque la tecnología la incorporamos. Y porque creen que nos superaría, y entonces dicen, en esa carrera entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial tenemos que aliarnos, ¿no?, hibridarnos. Eso es, bueno, ¿sabes? El transhumanismo lo dice muy claro. Es fusionar el hombre con la inteligencia artificial. Eso lo hablaremos para ser superhumanos. En otra estación de esta subida a la cima, ¿no? Pero entonces... siguiendo con esta conferencia y un poco para ir entrando en temas que ahora están muy de actualidad, después de tu conversación en el año 2019, claro, estamos, dicen ya, viendo destellos de inteligencia artificial genérica, ¿no?, en la cual ya no sepamos interpretar por qué decide esa inteligencia artificial determinada decisión, o incluso el lenguaje entre distintas inteligencias. Ahora, en estos momentos ya hay más máquinas que hablan entre ellas que seres humanos con máquinas. ¿Vale? Internet es un universo donde los bots, todo están intercomunicándose y hablando entre ellas y aprendiendo. Y entonces eso va a una velocidad de computación gigantesca. Pero ya no sé por el dónde lenguaje va. era propio del humano, ¿no? O sea, Ya, pero mira, las máquinas características... ya hablan. A ver, empezamos teniendo la interfaz con Internet, que era un ratón. ¿Te acuerdas? Que solo había... Primero había un cacharrito que hacía mucho ruido para mandar todos los estos, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Luego hemos tenido el ratón, ¿no? Primero, para comunicarnos con Internet. Del ratón hemos pasado... y el teclado, ¿no? Ahora hemos pasado a una interfaz nueva, que es la voz. Ahora ya los niños pequeñitos con esas inteligencias ubicuas hablan. Entonces, Alexa, no sé qué, al aparatito de turno, ¿entiende? Y los niños, hay una americana maravillosa que se apellida Turkel, que me encanta, que es una psicóloga que tiene estudios y que dice que los niños piensan que hay personitas detrás y que interactúan como si hablaran, que ahí hay un personajito, piensan que están vivos, ¿no? Es como la mentalidad de los japoneses animista, ¿no? Que creen que las cosas tienen alma, ¿no? Pues espiritual, ¿no? Pues esto, los niños. Y además, en los análisis que están haciendo los niños que ya han nacido en esta era de comunicarse por voz, piensan que son seres superiores ellos, porque le mandan. Este pequeño dictador que llevamos y no se nos educa y forma, pues esto es... Entonces ya está habiendo mucha investigación sobre esto. Pero después de la voz, ¿vale?, hemos pasado a la mente. Y hace ya mucho tiempo que en China empezaron a poner unos cacharros aquí para ver las ondas, esos sensores que empezó también con la investigación militar y que ahora de militar nada. O sea, tú mira a Stephen Hopkins, cómo se movía cuando no podía ni hablar ni nada y hablaba por la mente,
con un chip. Eso es telepatía, ¿no? Hablaba, Porque... pero se comunicaba con la mente. Los sí. exoesqueletos que hay ya, que hay una médico, una científica española maravillosa en el CSIC, que también he hablado con ella, que ha hecho exoesqueletos para niños que tienen tetraplegia. Sí. Y simplemente con la mente, o sea, con esto comunican y mueven. Entonces, hay cosas maravillosas que consigue, pero que la mente, que la interfaz a Internet sea nuestra mente con unos sensores, es alucinante. Bueno, pues también existe ya que en el MIT, en Estados Unidos, tienes, los periodistas en la tele nos ponemos un pinganillo, ¿no? Sí. Bueno, pues con un pinganillo un poquito más grande que tiene como una cosa así, por lo menos cuando yo vi el vídeo, tengo el vídeo por ahí conectado, sí. Ya no tienes que hablar, ya no tienes que decir dónde está no sé qué, simplemente con la mente y con el pinganillo piensas cómo llego a no sé dónde y se te conecta y te lo dice a tu mente. Claro, o sea, que ya la interfaz sea la mente. Eso de que antes pensaban en las películas de ciencia ficción que te iban a meter un chip, que también han metido chips, sí. Etcétera, etcétera, ya se ha superado. Ahora es un pinganillo el que te conecta con tu mente. Tú imagínate el peligro que tenemos los humanos como nos conectemos nuestras mentes a Internet y con esta capacidad de manipulación que tienen de nuestras mentes, que ya hablan de hackear cerebros humanos, imagínate el lío, ¿no? Pero bueno, no iba por ahí esta conversación. Yo es que... No, pero está bien porque